El sultanato de Rum, también conocido como el sultanato de Konya, fue uno de esos estados medievales cuyo legado resultó ser sorprendentemente duradero y de gran alcance. Surgió en tierras que durante siglos habían sido el corazón del Imperio Romano de Oriente. De ahí su nombre, Rum, que significa el país de los romanos. Desempeñó un papel decisivo en la turquificación y la islamización de Anatolia. Durante este periodo surgió una síntesis cultural y étnica única que moldeó el futuro rostro de Turquía y sentó las bases culturales y políticas sobre las que más tarde se alzaría el Imperio Otomano. El surgimiento del sultanato de Konya no fue el resultado de una conquista planificada, sino más bien la convergencia de varios procesos históricos: el debilitamiento de Bizancio, las luchas dinásticas dentro del Imperio Selyúcida y la presión migratoria de las tribus túrquicas que avanzaban hacia Occidente. El punto de inflexión en la conquista selyúcida de Asia Menor llegó en el año 1071, cuando tuvo lugar la batalla de Manzikert. La derrota del ejército bizantino y la captura del emperador romano IV Diógenes provocaron la pérdida del control militar y administrativo bizantino sobre la mayor parte de Anatolia. La feroz guerra civil que siguió en Bizancio obligó a varios aspirantes al trono de Constantinopla a reclutar bandas militares túrquicas como mercenarios, legitimando así su presencia y permitiéndoles afianzarse en Asia Menor. Al mismo tiempo, el Imperio Selyúcida, que había alcanzado su apogeo bajo Alp Arslan, el vencedor de Manzikert, y su hijo Malik Shah, se hallaba a su vez desgarrado por luchas internas. El fundador del sultanato de Rum, Suleimán, pertenecía a una rama colateral de la dinastía selyúcida. Su padre, Kutalmish, había disputado el derecho de Alp Arslan al trono y murió en la contienda. Como príncipe caído en desgracia y sin perspectivas de poder en Irán, Suleimán asumió el mando de las bandas túrquicas que llegaban en oleadas a Anatolia. Actuando primero como mercenario bizantino y más tarde como comandante independiente, Suleimán, para el año 1077, se había apoderado de Nicea, una ciudad de importancia estratégica situada en las inmediaciones de Constantinopla. Se proclamó sultán de Rum, reconociendo formalmente la supremacía de los grandes selyúcidas en Isfahán para legitimar sus conquistas. Inscribe tu nombre entre los honrados en nuestro salón de valor. Las primeras décadas de la existencia del sultanato fueron un periodo de lucha por consolidarse en una tierra nueva. Suleimán, el fundador del estado, murió mientras intentaba expandir sus dominios hacia el este, en Siria, donde se enfrentó al ejército de Tutush, hermano del gran sultán selyúcida Malik Shah. Su hijo, Kilij Arslan I, tuvo que enfrentarse a un nuevo enemigo. En 1096, la primera cruzada descendió sobre el territorio del sultanato. Al subestimar la fuerza de los francos y tomarlos por otro ejército mercenario al servicio de Bizancio, Kilij Arslan I sufrió una derrota aplastante. En 1097, los cruzados y los bizantinos recuperaron Nicea. Habiendo perdido las regiones costeras y su capital, los selyúcidas se vieron obligados a retirarse al altiplano de Anatolia. Fue entonces, a comienzos del siglo XII, cuando la capital se trasladó a Konya, una ciudad muy alejada de las rutas marítimas bizantinas y de los ejércitos de los cruzados. En el año 1092 murió Malik Shah y estalló una guerra civil en el Imperio Selyúcida entre sus hijos. Durante este periodo, sultanatos regionales como Kirman, Jorasán y Rum se convirtieron de hecho en estados independientes. Los sultanes de Rum enfatizaban su parentesco con los grandes selyúcidas para conferir legitimidad a su gobierno, pero en la práctica estaban construyendo un imperio propio. Kilij Arslan I logró someter casi toda la Anatolia central y también intentó apoderarse del norte de Mesopotamia, pero murió en un enfrentamiento con el ejército de uno de los hijos de Malik Shah. La posición del sultanato de Konya se estabilizó definitivamente solo bajo el gobierno de su hijo Masud I en la primera mitad del siglo XII. Masud restableció el orden tras la agitación que siguió a la muerte de su padre. Repelió con éxito los ataques de la Segunda Cruzada y emprendió un programa de urbanización y construcción en Konya que sentó las bases para su florecimiento futuro.
Esto se vio aún más favorecido por el colapso definitivo del imperio selyúcida a mediados del siglo XII, derribado desde el este por los Kara Kitai. El periodo que va desde mediados del siglo XII hasta mediados del siglo XIII se convirtió en la edad de oro del sultanato de Konya. El Estado no solo aseguró su propia seguridad, sino que también surgió como la potencia regional dominante, un centro de comercio floreciente y de alta cultura. La victoria militar clave de esta época fue la batalla de Myriokephalon en 1176. Kilij Arslan II, hijo de Masud el I, derrotó por completo al ejército del emperador bizantino Manuel Comnenos. Simansíker había abierto Anatolia a los turcos. Myriokephalon sepultó definitivamente las esperanzas de Bizancio de recuperar esas tierras. A partir de ese momento, el equilibrio de poder en Asia Menor se inclinó de manera irreversible a favor de los selyúcidas. El sultanato alcanzó su máximo esplendor bajo Ala al-Din Qaykubad el I. Este sultán fue un constructor y diplomático excepcional. Bajo su gobierno se conquistaron los principales puertos: Sinope en el Mar Negro y Alanya, llamada así en su honor, en el Mar Mediterráneo. El control sobre estos puertos transformó el sultanato de un estado interior en una potencia comercial marítima. Fue bajo Qaykubad el I cuando se creó la famosa red de caravanserais, monumentales posadas fortificadas situadas a una jornada de distancia entre sí. Este sistema garantizaba la seguridad de las caravanas y estimulaba el comercio de tránsito entre Irán, Asia Central y Europa. Las ciudades de Konya, Sivas y Kayseri se convirtieron en prósperos centros de artesanía y saber. La vida cultural en este periodo experimentó un notable auge. Los sultanes Rumi, aunque de origen turco, protegieron la cultura persa, considerada el modelo de refinamiento en el mundo islámico. El farsi era la lengua de la corte y el idioma de la poesía. En Konya, en esa época, vivía y trabajaba el más grande poeta y pensador sufí, Jalal ad-Din Rumi, cuyas enseñanzas tuvieron un profundo impacto en la vida espiritual de Anatolia. Fueron sus seguidores quienes fundaron la orden Mevlevi, también conocida como la Orden de los Derviches Giróvagos. El florecimiento del sultanato llegó a un abrupto final. Desde el este se acercaba una nueva potencia, el Imperio Mongol. Tras la muerte de Qaykubad el I, el trono pasó a su hijo, Kai-Khosrau el II, un gobernante mucho menos capaz. En el año 1243, en la batalla de Kösedaam, el ejército del sultanato se enfrentó a las fuerzas mongolas bajo el mando de Bayu. A pesar de su superioridad numérica, el ejército selyúcida, compuesto por contingentes dispares que incluían mercenarios francos, se vio desmoralizado por las tácticas mongolas y huyó del campo de batalla junto con el sultán. La derrota en Kösedah tuvo consecuencias fatales. El sultanato no fue destruido, pero perdió su soberanía. Se convirtió en vasallo de los ilhanes mongoles que gobernaban desde Irán y fue grabado con un tributo oneroso. El poder de los sultanes en Konya se volvió nominal. La autoridad real pasó a los gobernadores mongoles y a los poderosos visires de la corte. Muchas regiones quedaron despobladas y la economía cayó en la ruina. Esto provocó una migración masiva de tribus túrquicas hacia el oeste de Anatolia, en dirección a la frontera bizantina, más alejadas de los mongoles. Fue allí donde los beilicatos empezaron a tomar forma, los estados en miniatura del futuro. Cuando el control mongol empezó a debilitarse debido a problemas internos en el Ilhanato, los sultanes de Konya ya no pudieron aprovecharse de ello. Eran designados por los mongoles, sin ejército ni autoridad. Los comandantes locales y los emires se habían acostumbrado a la independencia y no tenían ningún deseo de obedecer a Konya. El último sultán de la dinastía selyúcida, Masud II, murió hacia 1308. Con su muerte, el sultanato de Konya dejó de existir. Su territorio se fragmentó en distintos beyliks túrquicos, entre los cuales, en la frontera noroeste, se encontraba el aparentemente insignificante beylik de Osman, destinado a cambiar la historia mundial. Inclina tu oído leal, suscríbete y júrame lealtad a esta crónica eterna.